Buenas, me presento. Me llamo Juan David Castro, estudio ingeniería ambiental. Mm, Hoy venimos a hablarles sobre los derechos humanos, como la historia, la evolución, todo lo que tiene que ver con este tema. Como para dar un intro al video, podemos realizar como una breve definición de qué es un derecho humano. Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser cortadas y sobre todo como no deben garantizar la protección y el cumplimiento. Ya como empezando a contar un poco de la historia de los derechos humanos, encontramos como un documento del cual nos habla como la consigna de un esbozo antiguo de derechos humanos. Es conocido como el Cilindro de Ciro. La historia se narra como en el año 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a esclavos y estableció la libertad de culto, religión y igualdad racial. Estos derechos fueron grabados en un cilindro como de barro, en la actual reconocido como la primera versión de los derechos humanos, y ha sido traducido a 6 idiomas en la ONU. Como otros documentos así importantes de los derechos humanos, encontramos la Carta Magna, que fue en el año 1215. También encontramos la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Carta de Derechos de los Estados Unidos en 1791. Como ya explicando un poco como estos documentos, encontramos la Carta Magna, que fue firmada en Inglaterra en 1215, que esta trata de que va a proteger los como los súbditos en esa época de las arbitrariedades que cometía el rey frente a ellos, como también establecer como inviolables libertades como los derechos de la iglesia a no estar bajo como la intervención del gobierno, los derechos como de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades. Esta carta fue considerada como uno de los documentos más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Ya como hablando de otro documento, encontramos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue firmada en 1776, escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace como énfasis a dos temas: de derechos individuales, así como la Carta Magna, y los derechos de revolución. Estas ideas llegaron ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron al movimiento social que dio como resultado a la Revolución Industrial, francesa. Justamente hablando ya como los franceses, en 1789 el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y construyó las bases como para el establecer la primera república francesa, que después, como el ataque y la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otro acontecimiento fundamental
en la ruta a los derechos humanos ocurrió casi 100 años después de la Revolución Francesa, en 1864, cuando 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por invitación del Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia diplomática se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios como establecidos en la Convención y mantenidos por las convenciones posteriores estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y respetar el transporte y el equipo personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Por supuesto, estos acuerdos significaron un gran avance frente al trato humanitario en situaciones de conflicto armado y construyeron como un aporte importante hacia la actual Declaración de los Derechos Humanos. Ya como avanzando el tiempo, en 1950, aproximarse al fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha en la que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Ya como hablando como un poquitico más adelante, en 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia del senador Roosevelt, viuda del presidente Franklin, como delegada de los Estados Unidos en la ONU, se dispuso a redactar el documento que habría de convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ya como terminando de hablar de la historia, estos son como los hechos más importantes que se han como que realizado en el en tiempo atrás, como lo que ha marcado en la historia frente como al tema de los derechos humanos.